Bueno, buenos días. Hello. Guten Hola, Morgen. Buenos Elaine, buen días. día. Buenos días. Dobre Buen Utra. día. Buenos Bueno, días, buenas muchísimas tardes en gracias por España. venir. Uy, hay mucha gente por aquí. Debe de haber muchos horarios distintos. Debe de haber gente desde España, desde Argentina, hay gente desde Uruguay, que veo por aquí, Andrea, gente desde México, bueno, gente conocida. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Y voy a intentar quitar la galería para centrarme en Consuelo. Vamos a ver aquí, bueno, galería. A ver aquí, varios oradores. No, vamos a ver aquí, orador. Bueno, a ver, Consuelo, te quiero ver en grande y estoy intentando hacer esto, pero no me está saliendo. Le das a Ah, la vista del orador. ahora te veo en grande. Bueno, Consuelo, querida Consuelo, muy bienvenida y muchísimas gracias por darnos este espacio en tu agenda, en tu tiempo, en tu vida de artista, de mujer, de ser humano. Muchísimas gracias. Y este pequeño espacio viene porque tenemos el placer de recibirte a finales de este mes en nuestra queridísima escuela de Puebla, México, con tu propuesta de trabajo, El Hilo Dorado. Entonces, bueno, este espacio es para que la gente pueda saber más de este trabajo. La gente, mucha gente ya te conocerá, pero mucha gente no habrá tenido todavía la oportunidad de trabajar contigo. Y bueno, pues hemos pensado que este espacio pudiese ser útil para poder tener un avant-goût, como se dice en francés, ¿no? Como un pequeño pequeño aperitivo de lo que se vaya a hacer y de cómo eres tú y de cómo trabajas. Yo tengo la suerte de conocerte desde hace mucho tiempo. Somos ya viejos, creo, compañeros de trayectoria. Tú, bueno, tú estás en el teatro, yo estoy en el clown, pero el SAT nos une, el trabajo de Claudio Naranjo. Yo creo que era como el 2007 o 2008, ya éramos terapeutas del SAT de Brasil juntos y luego Lo pues hemos recuerdo. vuelto a coincidir mucho, aunque luego en el SAT cada uno está en su trabajo, ¿no? Pero bueno, tenemos la suerte de conocernos de hace tiempo. Entonces, estaba yo mirando y pensando cuántos años llevara Consuelo Trujillo en esos menesteres del teatro. ¿Cuántos años llevas, Consuelo? 40 mínimo, ¿no? Pues sí, no los he contado, pero hoy pensaba en esto por lo de los recorridos lorquianos que se llama, que he nombrado, ¿no? He querido titular para abrir un viaje quizás con Federico, pero en el fondo esta mañana conectándome un poco con esta charlita contigo y con toda esta gente querida que está ahí interesada en saber un poco más, pensaba en el recorrido también de Lorca en mí, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con que yo esté en el teatro, con que yo esté en el arte y con que yo esté ahora mismo aquí hablando contigo de esto, ¿no? Porque yo nací en un lugar muy, muy alejado de todo en ese momento, ¿no? Como ahí en el final de Europa, casi rozando el continente africano. Entonces estaba muy alejada de todo esto. Lo mismo que tú estabas en tus montañas, ahí en el Pirineo francés, ¿no? Pues yo estaba allí en el otro lugar, al sur del sur. Y tuvo mucho que ver Lorca porque lo cuento a veces, pero me gusta contarlo aquí. Cuando yo tenía 12 o 13 años y estaba emergiendo en mí toda esa metamorfosis de la pubertad y estaba tan perdida y desolada de no saber quién era y con mucha sed de conocimiento, de vida, de saber, de amar, de crecer, ¿no? Con sed de mundo, de... Sí, yo creo que era
de preguntarme, de saber. Ahí apareció una profesora que me dio a leer un poema de Lorca y quedé tomada por la experiencia de leer en alto un poema. A lo mejor si no llega a ser Lorca, es otro poeta, me pasa lo mismo, no lo sé. Pero quedé tomada por esa experiencia, fue mi primera epifanía, podemos llamarla una experiencia de plenitud, de sentir, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo me puedo sentir tan bien, tan a gusto? ¿Cómo me sale? ¿Cómo emerge algo de mí que yo no conocía? ¿No? Entonces ahí empezó mi viaje, ahí empezó mi viaje. Yo no sabía que podía ser actriz, no sabía que podía ser intérprete, que pudiera estudiar interpretación, no tenía ni idea de estas cosas, pero esa llama se encendió en mí y yo creo que me guió durante todo el principio y bueno, yo creo que durante toda mi vida para esto que decía, que pues luego dice Chekhov en La Gaviota, que dice, porque pienso y amo mi vocación, no le temo a la vida. Mm. Y creo que esto ha estado en mí bastante, porque he pasado por momentos de no saber hacia dónde, de estar muy perdida, de no encontrar el camino, y siempre ha habido como esa llama que creo que empezó ahí, en ese tránsito de la pubertad, de la pérdida de la inocencia, del buscar el sentido de la vida, ¿no? De empezar a decir hacia dónde me encamino, que no lo sé. Y creo que luego ha ido volviendo y curiosamente, Alain, en momentos muy cruciales de mi vida, no sé por qué, ha aparecido Lorca. O bien en forma de un personaje que he podido encarnar en el teatro, o bien en una lectura, o bien en un laboratorio, pero ha ido apareciendo Lorca y me ha ido alimentando el alma, ¿sabes? Me ha ido acompañando, me ha ido inspirando, ha sido un referente ahí que me ha llevado de la mano y también me ha quitado muchas cosas, me ha ayudado como a soltar muchas cosas que no necesitaba para poder crecer. Qué bonito que este Lorca te haya abierto la puerta cuando eras tan jovencita ¿Mm? y ahora, X años después, sigues trabajando y viajando hasta México para ofrecernos este trabajo, porque esto era una de las preguntas que te quería hacer, ¿por qué Lorca, no? Porque Lorca era andaluz, tenía algo de esta tierra de Andalucía, ¿no? De gente de Sí, campo, de trabajadores, tenía algo de este espíritu, ¿no? De una tierra difícil, de vidas de campo, de gente con asuntos a la vez simples y a la vez muy profundos. Y tú sí, también eres de Andalucía, ¿no? Y luego tenía también él esta conciencia social, él decía hermano de todos, ciudadano del mundo, como una cosa muy girada hacia el mundo, como hacia la transformación de la sociedad, una lucha también, ¿no? mm, Y entonces yo me preguntaba si es que, bueno, ya lo estás contestando, ¿no? Como que hay un link especial, ¿no? Entre Lorca y tú, entre tú y Lorca, ¿no? sí. Esto que dices, nosotros le llamamos como nuestro andaluz más universal, ¿no? Mm, mm. Y él hablaba de que él en su obra quería ser profundamente personal para ser más vivamente universal. Y yo Ah, eso creo profundamente en eso, en el arte, ¿no? Que los artistas, si somos profundamente personales, seremos también más universales, ¿no? Entonces, Lorca no se entiende sin Granada, Lorca no se entiende sin Andalucía, Lorca no se entiende sin su nacimiento allí en Fuente Vaqueros, en toda esa huerta granadina y en lo telúrico, ¿no? Lorca mm, va a la fuente de lo que tú has dicho, de la sabiduría de la tierra. Él desde niño, ¿no? Está en contacto con la tierra, con los agricultores, con los bichitos, con la siembra, con los ciclos, con las sí, lunas.
con todo esto tan importante que en la ciudad no se tiene ese contacto, ¿no? Él dice en un momento determinado, porque soy hombre de campo, sé que el hombre no es lo más importante. Claro. Y Gente esto está como, en toda su obra y en su concepción de la vida, del arte y de una actitud ante la vida que yo creo que llevó y que a mí me ha inspirado muchísimo. Porque fíjate tú que yo creo, bueno, todo lo simbólico, y esto tú lo hemos hablado alguna vez y está también en tu trabajo, ¿no? Como todo lo simbólico, todo lo que es lo mítico, se nos da en la infancia. Es en la infancia, cuando construimos nuestro imaginario, nuestra conexión, ¿no? Con el misterio. Y los artistas necesitamos esa conexión. Entonces, Federico lo hace ahí, en la tierra, ¿no? Se dice, él habla, y los que lo estudian, que en el momento en el que él vivió su infancia y toda su adolescencia y todo ese momento de su vida, que fue corta, ¿no? Andalucía todavía era el último lugar de Europa donde la cultura era una cultura todavía neolítica, lo cual quiere decir que el sentido religioso y espiritual no tenía que ver con las religiones católica, judeocristiana, todo esto, tenían que ver con las religiones de la naturaleza. Y esto está totalmente en el sentido del rito que tiene Federico, luego evolucionó, pero eso viene de ahí, de lo que tú cuentas, de su infancia, de su claro, conexión con lo ancestral, con el ciclo de la naturaleza. cito muchas veces a Louise Gluck, la poetisa americana, que decía, se ve en la vida, se ve el mundo una sola vez, y es en la Mm, infancia. El resto es memoria. Y es eso, yo creo firmemente en esta visión de la vida, ¿no? Como que es en la mm, infancia donde se cuaja todo. El resto es memoria. El resto evoluciona, el resto se adapta, pero nuestra visión se forja en la infancia. Y él, eh, este tema de gente arcaica mm. enfrentada a asuntos arcaicos, una cosecha, la sobrevivencia económica, las herencias, bueno, las cosas de familia, pero enfrentados a asuntos universales, que son el amor, la muerte, eh, unos asuntos que al final nos unen a todos, ¿no? Y yo creo que ahí es Totalmente. donde hay esta riqueza. Él extrae esta riqueza desde un lugar muy arcaico que confronta a gente arcaica con asuntos universales y eternos. Y luego toma, porque es un ser cultivado, un poeta, hijo de su tiempo, y luego une a todo esto, pero sin nunca negar esto, siempre lo lleva todo lo que son las corrientes artísticas del siglo XX, de ese momento, Sí. surrealismo, es decir, todo expresionismo, todo lo que, claro, todo está en su obra, pero nunca abandona el centro y la esencia, que es lo que tú dices, lo que él, es como su verdad, ¿no? Lo que él conoció de niño, lo que él mamó, lo que él Y inyectó dentro curiosamente, de su sangre. la última actuación que hice yo como clown profesional fue en Fuente de Vaqueros, Anda. en el teatro de su pueblo, que tiene un Mm, teatro, y fui a visitar su cast. Es curioso que fue justamente ahí cierre mi carrera qué sobre los bonito. escenarios. Bueno, Consuelo, si te parece, hablemos un poquito más concretamente del trabajo, del viaje que propones para este fin de semana, este fin de mes en Puebla. Eh, yo tengo varias preguntas. Este hilo dorado, me llamó mucho la atención el título ya del viaje. ¿Dónde empieza este hilo? ¿Dónde termina? ¿A dónde lleva? No sé si tiene algo que ver con el hilo de Ariadna. ¿O por qué le pusiste este título de hilo dorado? Bueno, el hilo dorado
creo que tiene que ver con esto que estamos contando, ese recorrido, ¿no? Como es el hilo que es la vida, ese hilo brillante, dorado, que nos conecta con lo solar, que es con el carisma, ¿no? El ser. Entonces, creo que ese hilo dorado lo perdemos a veces en la vida y es el hilo que siempre, como yo al menos, siempre busco. Pero luego es una cosa muy simple. Hay un ejercicio esencial que yo planteo, que es el hilo dorado, un ejercicio, que es la presencia, el acto de estar de pie. Entonces hay un hilo dorado que comienza en el sacro y atraviesa nuestra columna vertebral, ¿no? Y desde el sacro, el hilo dorado tiende a tierra por esas columnas de Hércules que son nuestras piernas y sale por las raíces doradas de nuestra planta de los pies y nos conecta con lo ancestral, con lo telúrico, con lo que está ahí bajo tierra, ¿no? Es nuestra conexión con la tierra, con la presencia en tierra, con este hecho de ser humanos que estamos en esta tierra, en este mundo. Pero este hilo dorado continúa por nuestra columna, atraviesa nuestra columna y llega aquí a nuestra nuca, ¿no? Y esta nuca tiende al cielo. Y entonces hay un gran conflicto en nosotros, que es, hay una parte de este hilo que tiende a tierra, es la fuerza de la gravedad, lo que nos ancla, lo que tiende a irnos, pero ¿por qué no nos caemos a la tierra? Porque la otra parte del hilo tiende al cielo. Y este es el conflicto de ser humano, ¿no? De estar de pie. El por qué estamos de pie es esto. Pero luego este hilo dorado viene aquí, a nuestro pecho, a nuestro plexo solar, y tira de nosotros así, ¡pap! Y nos lleva al mundo. Nos lleva a la relación de los demás, nos lleva al amor, al desamor, a la vida, al ir, a la profesión, a la vocación, al querer ir, ¿no? Entonces, esto que es así de simple, para mí es la esencia de la presencia también nuestra en la vida, estar en ese hilo dorado, teniendo presente estas tres fuerzas que están unidas y que Mm. nos tienden a este conflicto. Hay un conflicto que va hacia el cielo, hacia la inspiración, la poesía, la espiritualidad, los dioses, otro que nos lleva a la tierra y otra fuerza que tiende a nuestra relación vincular al mundo, ¿no? Al querer amar, entregarnos, ir hacia los Mm. demás. Al escucharte me viene el arte como herramienta de entrega para unir esas tres fuerzas, ¿no? Mm, La de abajo, la de arriba, la mm, horizontal, como poder entregar nuestra riqueza al mundo, porque decías que perdemos este hilo dorado a veces, y yo creo que una de la sanación que nos puede aportar es el arte es reconectarnos con lo que nos hace únicos, con nuestra propia inspiración, que es la que resuena con los textos, con lo que ya los artistas nos ofrecen, y cómo podemos entregar esto al mundo, porque yo creo que el arte nos permite salir de nuestra tacañería, de mm, de nuestros repliegues, más hoy en día, donde hay, por varios factores, hay un repliegue personal muy potente, que se percibe mucho, como que hay como una especie de sobrevivencia personal, como que lo que pasa afuera no me interesa, lo que te pasa a ti ya no me interesa, porque como que yo me he de salvar a mí mismo, yo me he de cuidar a mí mismo, y el arte nos invita, nos provoca y casi nos empuja a este abismo de entregar esta riqueza nuestra al mundo, como de volver hacia el mundo, de una vez que nos estamos asentando sobre lo que es nuestro, lo que decías al principio, de ser personalmente nuestros, ir hacia el mundo, ¿no? Y yo creo que el arte es esta oportunidad de estar de pie
y mirando hacia el mundo, de estar de pie por el otro, por el mundo. Bueno, yo mm, desde el clown eso mm. es muy factible porque el clown no existe sin su público. No hay clown sin público, ¿no? Como que el clown está obligado a estar con su público, pero hay una cosa interna, personal, que cualquier artista experimenta y cualquier persona que se interesa por el arte experimenta, que es una entrega al mundo, una vocación de estar vivo o viva para estar en el mundo. Vivir para la ofrenda, ¿no? ¿Sí? Como el acto artístico como ofrenda. Y no sé si recuerdas que hay una cita muy bonita de nuestro maestro Claudio Naranjo, que él habla y dice cómo ante el arte lo único que es posible es la generosidad, ¿no? La actitud generosa de no hacerlo por mí, sino de hacerlo por el arte, sabiendo que el arte es un acto alquímico, ¿no? Sanador, curativo, transformador, que compasivo, que va derecho, ¿no? A hacer el. Todos necesitamos, ¿no? De la belleza. La belleza es un anhelo que tenemos todos en nuestra vida, seamos artistas o no, como anhelamos la belleza y a veces precisamente ocurren actos muy destructivos en el mundo porque no, las personas y los seres humanos se consideran muy lejos de la belleza. Entonces Ujú. necesitan matar a la belleza. Yo creo que aquí voy a relacionar, ¿no? Como para nosotros en España la muerte de Lorca, que es una gran pena que llevamos dentro y también creo que una gran culpa que tenemos todos los españoles y españolas, ¿no? Porque cómo se pudo eh, acabar con algo tan bello, ¿no? Con 38 años cuando estaba todo por emerger. Entonces hay muchas cosas por las que se dice que se mató a Lorca, porque era homosexual, porque estaba, digamos, afín al bando republicano, porque era el poeta del pueblo, por su familia en Granada, liberal, por un montón de cosas, ¿no? Pero en realidad yo creo que la causa profunda, ¿no? Es como a veces no podemos soportar la belleza y acabamos con ella. Entonces yo creo que sí, que el gran reto del artista es esa entrega incondicional al darse, pero para darse esta conexión con la tierra, con el cielo, con tú no perderte en esa entrega, sino estar bien enraizado y bien conectado para hacer la ofrenda. Y yo creo que cuando señalas muy justamente este asesinato de la belleza, es porque la belleza nos conecta con el amor. Ujú. Y a veces el amor es insoportable, la amorosidad es insoportable. Tenemos contratos de fidelidad a la oscuridad, al odio, a la venganza, a nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel de pueblos. Como que la belleza es insoportable porque nos conecta con algo que nos resulta insoportable, que es la amorosidad al mundo, que es este hecho de amar genuinamente al mundo, de intercambiar, de dar y recibir amor. Y el arte, yo considero el arte un acto de valentía y un acto de amorosidad. Los artistas sabemos que también eh, el arte nos provoca a nosotros personalmente. Tú hablas de las veces que has podido perder el hilo, ¿no? Durante tu vida. Los artistas también nos cansamos, también hay mucho sacrificio en la vida de artista, es difícil a veces, y hay algo como de ofrenda a esta belleza, más allá de nosotros, es como somos artistas a pesar nuestro, a Sí, veces, como sí, que lo hemos de hacer, como que es sí, así, no, y nos puede doler o nos puede resultar a veces difícil o cansativo, o pero como que se ha de dar. Es demasiado bello como para no hacerse, es demasiada sí. belleza como para no ser dicha, ser pintada, ser
Mm. recitada, ser ejecutada, si es música, como que tenemos como una entrega ahí que es como a nuestro pesar. Sí, a nuestra pesar y porque en esa entrega a la belleza y querer darla pasa por un perderme, ¿no? Un perderme en el buen sentido, ¿no? Como dejar de ser lo que yo he creído que quería ser o incluso dejar la ambición del éxito, del triunfo, porque es más grande, ¿no? El impulso de darse, de entregarse, de hacer esta ofrenda por la belleza, ¿no? Y eso implica morir, morir aparte de nosotros mismos. Que este es la otra parte del trabajo que pudiéramos hablar, que yo planteo, ¿no? Que Sí, es como que tú también lo haces desde el clown, que es como el dejar caer la máscara, dejar de ser para poder ser, dejar de ser un rostro para ser muchos rostros, ¿no? En el arte de la interpretación no puede predominar un ego, ¿no? O un yo, porque tienes que encarnar la vida en todos sus yoes, ¿no? En todas sus... Entonces, para eso hace falta la renuncia, ¿no? El dejar caer lo que tú te has creído durante toda la vida, o esa identificación, dejar caer las identificaciones. Y esto es muy liberador y muy bonito y da un subidón, pero también hay una renuncia fuerte y un dolor, ¿no? Porque hay que atravesar esos lugares en el que nos vamos como agarrando, ¿no? Agarrando a esos yoitos, a ese querer ser, ¿no? A mí realmente las grandes transformaciones en mi vida me han venido mucho por el teatro y por los personajes, ¿no? Que me han obligado a enterarme de cosas que no me enteraba de mí misma, porque para encarnar algunos personajes tenía que enterarme de algunas cosas que no sabía de mí, ¿no? claro. Dices como que te han obligado a enterarte de algunas cosas o a A soltar algunas enterarme y a cosas. soltarlas, Las dos cosas. enterarme y a soltarlas, Es, ¿sabes? Como ambas cosas, ¿no? sí, sí. Yo recuerdo mucho, yo tuve la oportunidad de hacer en el teatro La madre de Bodas de Sangre, que es un personaje absolutamente, es la oficiante del rito de la sangre, del rito de la muerte, es el luto perpetuo de las mujeres, ¿no? Llorando a los hijos perdidos en las guerras, en la violencia, en todo esto, ¿no? Una mujer muy dura y entregada, ¿no? A lo que es oficiar el rito de la tragedia eh, y en la venganza, en la venganza. Y luego tuve la oportunidad que me dio Paula Ortiz en la película La novia de Ujú. hacer la criada, que es lo Buenísima película. antagónico, completamente lo antagónico. La criada es la que cuida la vida, es como la reconciliación con la maternidad que no viene en la sangre, que es la maternidad de la que cuida, ¿no? En la incondicionalidad, la empatía, la compasión, el ponerse al servicio. A mí esto me costó muchísimo, porque yo venía de una energía súper para arriba, ahí, agarrada, ¿no? A al, a la venganza y a los dos Ujú. bandos, ¿no? Que la madre crea en Bodas de Sangre. Y este tránsito fue para mí un viajazo. Tuve que soltar muchísimo de mí, muchísimo de mi ego, muchísimo de querer como una rendición a este lugar del servicio, Claro, ¿sabes? como Y ahí conectar con descubrí una muchas cosas. generosidad muy interna, ¿no? Una Sí, generosidad que te sí. obliga a ponerte al servicio, aunque te cueste, aunque te duele de alguna forma por algún lugar. Y es Este, este lugar de las mujeres que cuidan, que no aparecen, que están, pero no aparecen. sí, No se las ve, son invisibles, sí, pero están. Y sostienen el mundo, Alain, pero no las vemos, son invisibles. muy visible, sí. Escuchándote, estaba recordando.
cuando yo empecé, hace 40 años también, estuve en una compañía de teatro convencional que estaba creada por actores que se habían refugiado de la guerra de Yugoslavia. Había llegado a España Hadi Kuric, que era el director del Centro Dramático de Sarajevo, y montó una obra cuyo texto estaba en serbo-croata, una obra sobre la guerra. Claro, ellos llegaban de Yugoslavia con un texto con una vivencia muy dura, porque habían escapado con los tanques en la calle y con su madre, con su esposa, con los niños. Y cuando montó la obra, fui actor para esta obra, y mi papel era un papel de violador asesino. Mm. Y para mí era muy doloroso de hacer este papel, pero era lo que había que hacer. Y se encontró la circunstancia alguna vez que me tocaba, yo ya era clown profesional, y me tocaba hacer un día de clown con mi espectáculo y al día siguiente de violador asesino. Y era como un viaje esquizofrénico, ¿no? De un lado podía estar trabajando con un público familiar en este código del clown y Con por la el otro, inocencia, ¿no? sí, la inocencia, la vulnerabilidad, una Claro. poética, una belleza, y al día siguiente meterme en un viaje absolutamente duro. La obra era durísima. El público tardaba varios segundos en aplaudir, Mm. porque el final era tan duro que este código que corresponde al aplauso normalmente como código de satisfacción y de agradecimiento a los artistas no se daba durante unos segundos. Mm. El público se estaba Tardaba, claro. distrayendo, ¿no? Bueno, Tardaba. quisiera volver a tu propuesta de trabajo. A ver, yo tenía varias preguntas. Una es si es que tú, bueno, supongo que tú ya llegas con textos, con extractos de textos, con escenas. Mm. eh, ¿Cómo es? ¿Tú vas a dar la oportunidad a las personas que van a tener el privilegio de trabajar contigo, les vas a dar la opción de elegir entre varias escenas, varios textos? ¿O tú, en función de cómo ves la persona, le invitas a ir hacia algún lugar, o la persona por lo que está transitando en este momento de su vida, de su recorrido vital, eh, eh, le vas a invitar a visitar algunos lugares? ¿Nos puedes decir un poquito más de cómo planteas el trabajo? Sí. ¿O hay que esperar a estar ahí? Bueno, hay una parte que hay que esperar a estar ahí y que además los que estén recibirán ya una carta mía y un documento en el que les explicaré cosas a la gente que ya esté. Pero sí puedo contar que lo que voy a plantear es un viaje con un texto de Federico, y vamos a profundizar en esa obra, en ese texto, en ese material, y desde ese material aparecerán textos para que las personas, y sí habrá una parte de elección, ¿no?, de cada uno, que eso es muy bonito porque elegir ya es parte del viaje, ¿no? Lo que Ujú, eliges. Y eso a mí me gusta. Pero será un viaje muy, muy colectivo, muy grupal de creación, porque a donde vamos también es a una profundización en una obra, pero también desde una mirada nuestra contemporánea y subjetiva. A mí me interesa mucho el aspecto subjetivo de cómo desde hoy yo leo un texto como Bodas de Sangre, como Bernarda Alba, como El Público, como cualquier texto de Lorca, como lo he hecho en su caso también con Edipo, Rey de Sófocles, pero haciendo cómo es la visión contemporánea desde nuestro siglo XXI, en el mundo en el que estamos viviendo, con lo que está pasando en el mundo, y desde nuestra historia subjetiva y propia, ¿no? Cómo claro, leemos ese texto y cómo ese texto nos lee a nosotros, que esto es lo más interesante, porque yo creo que hay una parte que nosotros leemos el texto, pero la más interesante es cómo el texto nos lee a nosotros claro. con nuestra historia, ¿no? Una historia colectiva, que es la historia que no podemos volver la espalda de este siglo XXI, 2025, que estamos viviendo, y otra que es la historia personal de cada
ser humano intérprete que venga al laboratorio. Y de ahí espero que hagamos un proceso creativo, que entremos en nuestra creación también, como tener a Federico como inspiración, a sus textos que son maravillosos como inspiración, pero para hacer nuestra propia creación. También lo que nos dé tiempo. Bueno, No sí, quiero ser el muy foco y ambiciosa, claro. quiero ser ilusionante, pero no ambiciosa. ¿Tú me entiendes? Sí, el tiempo es lo que tiene, ¿no? Siempre es Claro. limitado. Eh, la segunda pregunta que te quería hacer era cómo es el link hacia lo personal, porque tú bien dices como que leemos el texto y el texto nos lee, ¿no? Obviamente mi historia personal está presente, mi historia personal va a resurgir, mi historia personal va a estar de alguna forma en escena y tú tienes muchas herramientas para hacer este va y viene entre el arte y el trabajo personal. Que ¿Nos puedes decir algo sobre cómo usas el enneagrama? Bueno, aquí habrá gente que nos está escuchando, que ha hecho el SAT o que sabe el enneagrama, que conoce su eneatipo, entonces, bueno, pues ya sabe un poquito del carácter. Está la gestal, eh, está el grupo, que también es importantísimo. ¿Nos puedes decir algo más como como de tu manera, de tu viaje, cómo unes el viaje artístico con el viaje personal, más allá de lo que ya se mueve con el texto en sí? Bueno, esto es una cosa que a veces me preguntan y realmente no tengo una respuesta concreta porque la verdad que no hago nada especial, es decir, en el sentido de utilizar técnicas gestálticas o no. Para mí el tema tiene que ver, es decir, el conocimiento del eneagrama está en mí. El eneagrama me ha cambiado la vida y llevo 30 años en ello. Entonces, mi visión cuando leo un texto, ya sea para yo interpretarlo, para dirigirlo, para enseñar a través de él, estoy leyéndolo, ¿no? El eneagrama está en mi trabajo con los actores, con los intérpretes, con las actrices, está, ¿no? Estoy con la persona moviéndome en eso. Pero eso está, lo mismo que está la Gestalt y está todo lo que está en mí, lo que me hace ser Consuelo, ¿no? Lo que es, lo que me hace ser lo que soy en todos los niveles de mi vida. Pero allí donde nos vamos a centrar va a ser en el viaje artístico, porque creo que el viaje artístico implica algo poderosísimo que nos implique a nosotros, que nos lleve a nosotros a ser profundamente personales, porque decir las palabras desde el lugar de la verdad es algo profundamente personal que implica una conexión profunda conmigo mismo, con mi existencia, con el sentido de mi existencia en este instante en el que está todo lo que fui, todo lo doloroso y todo lo gozoso, toda la experiencia que me hace ser, porque de lo que se trata es un acto de presencia, ser en escena. Eso por una parte, y en ese ser por escena, en escena conlleva ser profundamente, ¿no? Como un abrazar todo lo que me hace ser lo que soy en este momento de mi vida, para poder decir esas palabras. Y esas palabras me llevarán a lugares desconocidos que no conozco, ni que Claro. preveo, ni que preveo. Y me hará hacer un viaje que yo no sé en este instante cuál será, ni el mío propio, porque el mío en cada viaje es distinto, aunque escoja un texto que he hecho muchísimo y que lo conozco profundamente, que lo he trabajado como actriz, como maestra, me lleva a otros lugares y la persona irá a lugares que yo no sé. Y Ujú. luego está el cuerpo. Esto es fundamental. Yo trabajo muchísimo con el cuerpo. La palabra encarnada en el cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo sea el mapa que nos lleva, ¿no? El cuerpo vivo en escena, el cuerpo poético, el cuerpo encarnado en la palabra y la palabra en el cuerpo, ¿no? Eso El será cuerpo fundamental. habitado. Yo uso mucho la expresión cuerpo habitado,
volver a exactamente. habitar nuestro cuerpo, que Sí, muchas veces hemos huido de él. sí. Habitar el cuerpo y la plástica del cuerpo, ¿no? Ujú. Tener la conciencia de que estar en escena es crear belleza con mi cuerpo. Y no es una belleza convencional, es una belleza misteriosa, ¿no? Pero es belleza, Y seguramente hay una dimensión poética, mucho. la del texto, la del actuar, la del grupo, la belleza de lo que se crea, que también es muy sanadora, como Ujú, refugiarnos en esta poética, ¿no? Como mm, poder desintegrarnos en esta poética que de alguna forma nos acoge, nos bendice sin juicio, mm. como que Esto es mm, muy bonito lo que dices, que la poética nos acoja, ¿no? Me gusta sí, mucho eso, me inspira, porque yo creo que cada grupo trae, se arma una poética, aunque sí, sea con un texto, es otra poética. sí, Mi trabajo es estar abierta a la poética que trae el grupo y a la poética que trae cada ser humano que está, ¿no? Y estar muy abierta a eso, pero a la vez muy conectada con el sentido profundo de la poética que trae Federico en este caso, ¿no? sí. Que es muy grande La poética nos salva, nos acoge, sí, y nos da un lugar y nos donde, inspira, ¿eh? y nos inspira, Sí, y claro. también nos conduce, nos guía, ¿no? Y aquí estarás trabajando con el volcán Popocatépetl, que está Ah, precioso estos días, está aquí delante de la escuela, a 5.500 metros, eso va a está ser maravilloso. nevadísimo, muy activo, está echando muchísimo humo y esto hace parte de esta poética que se da. Estaba recordando que hace escasamente 3 semanas tú y yo estábamos en Turquía, al lado de Estambul, ¿Es verdad? delante del mar, trabajando con un grupo de personas de Rusia, de Moscú, de San Petersburgo, que es otro mundo. Sí. Y ahí se crea otra poética muy rusa y al final como que llegamos al mismo lugar, como que hay algo profundamente universal que tiene que ver con nuestra presencia en el mundo, que tiene que ver con nuestra relación con el amor que se da, estaba recordando a Claudio Naranjo, que decía, somos diamantes de 1000 facetas que siempre descansamos en la misma, ¿no? Mm, Y cuando tú hablabas del viaje de los diferentes papeles, de poder como ver los asuntos desde cuidar la vida, desde matar la vida, como que nuestro trabajo es ensancharnos, es hacer rodar el diamante para mm. llegar a la esencia del diamante, que va más allá de las facetas, ¿no? Que va más allá de esos, de estas identidades que nos damos. A la joya, llegar a la joya Llegar a la de joya del nos- diamante, ¿no? Y eso es lo que nos da el arte, lo que nos da nuestro arte propio, el tuyo, el mm, mío, pero lo que nos da el arte, lo que nos da los que nos inspiran, ¿no? Como en este caso mm. Federico García Lorca. Totalmente. Dice Lorca en Bodas de Sangre, uno de los leñadores, dice, el mundo es grande, todos tenemos un lugar dentro de él. Fíjate tú qué aprendizaje Mm, para lo que está pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? ujú, Y, y lo que como realmente poder acoger este sitio en el que todos tenemos un lugar en el mundo y también todo tiene un lugar dentro de nosotros, como que tantas vivencias, emociones, energías podemos vivir en esta vida, no solamente una, ¿no? Y cómo nos aferramos por miedo a una sola identidad. El arte nos hace, desde mi punto de vista, estallar la cabeza en este sentido, ¿no? Estallar la cabeza en el sentido de que nos da tantas posibilidades de ser, ¿no? Y tantas posibilidades de existencia, de manifestación de lo que somos, en el ujú. sentido del género, en el sentido de la orientación sexual, en el sentido de del deseo, en el sentido de la raza, del lugar de origen, de tantas maneras de expresarnos
y vivimos en un mundo en el que parece que a lo que se está llegando es a esto que tú hablabas antes del individualismo, pero también de la restricción de que hay que ser de una sola manera, ¿no? El ruso ruso, el ucraniano ucraniano, el palestino, el israelita, ¿no? La mujer, el hombre, en todos estos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que también el arte trae esto, ¿no? Esta apertura de mente en el que Esta, como esta oportunidad de desintegración y al mismo tiempo de abarcar una visión mucho más amplia, exactamente, como que todos somos la misma vida y es la misma vida para todos y todas. sí. Es la misma, solo hay Todos una vida. tenemos un lugar en la vida Ujú. Y y en todos el mundo. llevamos la misma vida. ¿No? Lo que Y digo, todos vamos caminando hacia la muerte, sí, y dando un digo paso muchas veces cada... que todos lloramos y reímos en el mismo idioma. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa realmente. Si uno mira muy hacia adentro, es mucho más lo que a ti te hace feliz, también me hace feliz a mí, básicamente. Mm. Ay, querida Consuelo, qué bueno que somos Qué artistas. bonito escuchar. Qué suerte la nuestra, de ser artistas. Oye, me parece que, a ver, voy a intentar abrir el chat, a ver, Y ya, abre, abre. vamos A ver lo que nos a ver, dame un dicen. segundo porque yo esto de Vamos la a técnica, conectarnos. vamos a ver, bueno, hay 14. Bueno, nos saludan de Veracruz, de México, Ciudad de México, bueno, a ver, eh, ¿podrían explicar un poco más qué es lo del eneagrama y cómo lo aplican? Uy, vaya por Dios, Como esto... eso. Arlet, no nos cabe bien aquí, pero te remitimos a los libros, a las conferencias, a las charlas de nuestro maestro, Claudio Naranjo, que era un maestro del Eneagrama, que había recibido una enseñanza que había recibido de Oscar Ichazo. Entonces, busca a Claudio Naranjo en Internet, vas a encontrar muchísima literatura. Básicamente es un mapa de exploración de 9 caracteres básicos que se subdividen luego en 3 subtipos cada uno, lo cual da 27 caracteres, y esto es como un mapa de trabajo, de entendimiento de los caracteres, y a partir de ahí busca a Claudio Naranjo en Internet y vas a encontrar muchísimo, porque sería meternos en mucho asunto aquí. No, yo creo que no nos alcanza, ¿no? ¿Qué te parece, Consuelo? No, no, y en México además está el SAT, que es el proceso creado por Claudio Naranjo para trabajar el eneagrama, y es Sí. un, bueno, Lo es que un no tema sé largo, para si una está charla más larga. No sé si esta persona es de México, pero efectivamente en México está el SAT, como está en Europa, como está en Chile, como en Argentina. En España, la Fundación Un Claudio regalo que ha Naranjo, ahí dejado lo tienes Claudio. todo. Entonces, si te parece, seguimos un poquito. Si hay alguna, también la enseñanza es una poética, claro, Jocelyn. Mm. Claro, hay una poética de la enseñanza, lo que decías tú también. No sabemos lo que va a pasar, es un viaje tuyo, es un viaje personal de las personas que van a estar ahí, pero tú también tienes tu manera de enseñar, de transmitir, de estar abierta a lo que vaya a pasar en el grupo, de dejar surgir lo Sí, que... la poética, para mí la poética de la enseñanza tiene que ver en mí, y creo que, bueno, yo creo que tú lo sentirás así, tiene que ver con la poética de la presencia. Yo ser profundamente yo, ¿no? En la transmisión, como guía, acompañando, pero sobre todo en la escucha del ser humano que tengo ante mí, ¿no? En la empatía y cómo hay un acto también de entrega, ¿no? Hay un acto de darme, ¿no? En lo mismo que estamos hablando en el arte, ¿no? Para mí es igual que en la interpretación, pero a veces me dicen que soy, a veces me noto más libre incluso cuando enseño porque estoy completamente olvidada de mí, en el buen sentido. Estoy con el foco puesto en el otro y ahí siento una profunda libertad, ¿no? Al estar absolutamente enfocada, ¿no? En la persona. No sé si esto es una poética y yo espero que allí en México esté la poética también del volcán. Pero eso crea una poética en el sentido de que abre un campo, ensancha. Sí, Lo que dices es que no estás
pendiente de ti, estás pendiente del otro y de la maravilla que está en el otro, Sí. tanto de la maravilla y no importa si es dolor, si es alegría, si es confusión, si es eh, cansancio, como que de pronto el otro es un mundo maravilloso de conocer, más allá Sí. de si me cae bien, si me cae mal, o hay algo Estoy ahí. viendo la joya, como tú dices, estoy viendo el diamante que hay en el otro y estoy como viendo, venga, Sí, a ver si sale esta joya, y, a ver si y se extrae este diamante. sí, y nuestra apertura permite que surja. Nuestra disponibilidad, Tal cuando cual. lo hacemos bien, en nuestros mejores momentos, pues permite que esto surja. Y esto es una poética, porque bueno, y a ti te pasará como a mí, o sea, son artistas. Vemos nuestros alumnos y yo digo, pero Dios mío, pero qué arte, qué belleza, qué maravilla, ¿dónde Caer la estaba belleza esto? de cada uno. ¿Sí? Y Así eso es. es poética también. Hay alguien que te pregunta, concretamente a ti, Consuelo, ¿qué importancia tienen los sueños para ti, Consuelo? Mira, estamos en la poética. ¿Quieres Uy, contestar yo sueño algo? mucho. Bueno, soñamos todos, pero yo anoto mucho los sueños y cuando estoy en un trabajo de creación estoy muy atenta a los sueños. Los sueños me llevan al mundo simbólico, me abre como a lugares que no tiene que ver con, claro, me abre las puertas del inconsciente. Entonces, para mí, el arte, el teatro, el clown, todo esto que estamos hablando, todo lo que es esto, tiene que ver con abrirnos al inconsciente, con abrirnos a la sabiduría del inconsciente, como no estar tan aplastados y limitados por una mente racional, sino abrirnos a esa mente que puede ser loca, a la locura, abrirnos a lo simbólico, abrirnos al mundo onírico. Y Federico, en su obra, bueno, si leéis El Público, es absolutamente delirante. Es una obra delirante, pero profunda, con una estructura muy, muy, muy maravillosamente apolínea, pero tiene todo el caos dionisiaco. Y esto es lo que a mí me centra en mi manera de concebir el arte y en eso el mundo de los sueños, el mundo abrirnos al mundo del inconsciente es algo en lo que yo creo mucho y trabajo, ¿no? Y ahí tienes, claro, Lorca está profundamente influenciado por todo el surrealismo y por todo lo que en ese momento estaba pasando mucho en Claro, Francia, ¿no? En Bretón y en todo esto. Y ahí está Jung, todo el tema de los sueños. Bueno, los sueños es un mundo, yo creo que para todos nosotros como seres humanos, pero un artista tiene que estar abierto a lo onírico y a esa claro. sabiduría Como que de alguna delirante. manera es la misma fuente. Hay algo de la fuente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si te parece, voy a buscar, a mirar aquí si hay alguna pregunta. Bueno, están informando sobre algo de enneagrama que tenemos aquí en la escuela. Bueno, vuelven a preguntar sobre enneagrama. ¿Hay alguien desde Uruguay? Una charla muy Sí, inspiradora. creo que hay. ¿Eh? Sí hay de Uruguay, ¿no? Sí, hay personas, bueno, está Andrea Vizcaret, que yo conozco de Uruguay, Sí. pero hay más gente. Nos dan las gracias por la charla. Denise también desde Uruguay, desde Colombia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eso es las Sí. maravillas de la técnica, ¿no? Que el Está aquí romance. Diego, que ha estado Ah, conmigo hay ahora una en Uruguay. pregunta, perdón. Diego lo estoy viendo, que ha estado Ah, en vale, tú Uruguay. estás viendo también esto, ¿no? Pues mira, Sí, lo pues ahí empezó a tienes ver una ahora. pregunta de Claudia. ¿El romance gitano también entrará en este ejercicio? Bueno, romancero gitano es este, del romancero gitano. Mira, mira lo que tengo aquí. Es este poema que yo recité por primera vez de Federico, es del romancero gitano. Ajá, El romancero gitano es la primera obra de poesía que hizo famoso a Federico y por el que lo criticaron tanto sus amigos Dalí y Buñuel
y él sufrió muchísimo sí, por ello, ¿no? Por esa crítica, porque lo sí. consideraron como una obra folclórica y populista o popular, cuando claramente es una reflexión fuerte sobre el romancero, sobre Andalucía, sobre los gitanos, pero es una obra moderna, tiene muchísimo, es simbólica, es surrealista, es maravillosa. Y aquí fue donde yo tuve esa primera epifanía. Entonces, algo del romancero gitano siempre hay en todo lo que yo hago. Así que Así que sí, estará en sobre menú. todo has nombrado una obra que le trajo a Lorca mucha fama y le impulsó muchísimo profesionalmente, pero también le trajo muchas penas, Sí, sí, estaba muy, muy apenado de que mucho también dolor. como le encasillasen, ¿no? Como que Sí, le... exactamente, tenía mucho miedo a ser encasillado como Sí, poeta folclórico porque no se entendió en su momento y ahora sí. sí, el romancero Tenía gitano. una pregunta, pero eh, ¿qué tenía tipo, te parece? Federico, Sí. ay, me da cosa decirlo aquí, te lo Ah, digo en bueno. privado, me Sí, da ok, cosa decirlo aquí, ok, sí. ok. Es Sí, algo está creo que bien. Es una es pregunta que tenía para potente, hacerte medio en es privado, en el potente, backstage, eso es en el potente, backstage, eso es porque potente. estuve Además lo hablé pensando con también. Claudio antes de que él digamos, se fuera, ¿no? Tuve esta Sí, conversación, ¿no? sí. Como que ahí tengo algo pendiente, pero Bueno, yo sí. estaré aquí en la escuela para recibirte, así que Ay, qué tendremos bien. oportunidad, sí, porque yo estoy aquí en la escuela todo este mes de junio trabajando Pues ahí nos y vemos. tendré la oportunidad de, iremos Qué a cenar alegría por ahí, verte allí. hablando. Eh, bueno, eh, ¿qué te parece? Llevamos una hora. Ah, alguien de Suiza, ah, Celia, una alumna mía desde Suiza que nos sigue, qué Qué bueno. linda. Bueno, ¿qué te parece? Nos vamos, Consuelo. ¿Alguien? Sí, ¿Tienes alguien aquí, Tania? El color verde, ¿qué importancia tiene en su vida? Nos habló del dorado como conexión, el verde que le simboliza. ¿Quieres? verde que te quiero verde. Sí. Verde, ¿qué te quiero ver? Es un poema del romancero. Y además Camarón creo que fue, o no sé quién, lo inmortalizó para el flamenco, ¿no? El flamenco, sí. Claro, el verde está ahí de una manera, es el campo, es, bueno, no se puede decir, es Verde es tanto vida. verde vida, verde amor, Ujú. Pues aquí estarás rodeada de verde porque muy felizmente está lloviendo mucho, así qué que todos los maravilla. jardines de la escuela te van a recibir con muchísimas flores y muchísimo Mira, verde. Dime, vamos a acabar. Tania sí, Valencia, muchas gracias, porque tengo para acabar para regalaros un poema. venga, venga, y con este poema cerramos, Consuelo. Sí, un poema que Lorca lo tituló Muerte. Pero mira tú de lo que habla. Para mí habla de la metamorfosis Claro, y habla de lo que estamos nosotros aquí hablando, ¿no? No digo nada más porque creo que el poema lo dice todo, ¿no? Y si aquí hay algún alumno mío, que creo que sí, lo seguro. conocerá, porque es un poema que yo uso, porque me resulta muy inspirador, no solamente eh, por lo que conlleva en esto, sino también para el arte de la interpretación y para el arte de la vida, del vivir. ¡Qué qué esfuerzo del caballo por ser perro! ¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina! ¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja! ¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo! Y el caballo, qué flecha aguda exprime de la rosa, qué rosa gris levanta de su belfo. Y la rosa, qué rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco. Y el azúcar, qué puñalitos sueña en su vigilia. Y los puñales, qué luna sin establos, qué desnudos, piel eterna y rubor andan buscando. Y yo, por los aleros,
qué serafín de llamas busco y soy, pero el arco de yeso, qué grande, qué invisible, qué diminuto, sin esfuerzo. Nos vamos saboreando el arco de yeso.